Yo aquí no ejerzo. No. No. Sí le hace falta. Hola. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como siempre, el capítulo de gracias, pero que es que hay que darlo. Gracias al Colegio Mayor Mendel por dejarnos estas magníficas instalaciones para nuestras conferencias. Gracias a los asistentes por venir un jueves a esta hora tan complicada. Y por supuesto, gracias a Luis por la magnífica ponencia que seguro nos va a dar. Paso directamente a presentar a Luis. El ponente de hoy es Luis López Novelle. Os voy a leer lo que él me ha pasado para la presentación. La nacionalidad es español, su religión es católico, la afiliación política es falangista, el Estado es casado desde hace 52 años, su título profesional es capitán de la Marina Mercante Española y, como otras actividades profesionales, director jefe del Departamento de Logística de Ingeniería Técnica Reunidas S.A. desde el 80 hasta el 98, profesor colaborador de la Unión Pontificia de Comillas, Instituto de Posgrado y Formación Continua y de la Dedicated Business School, asignatura Logística, cursos, máster en Economía Financiera y máster en Dirección de Negocios Internacionales, del 1990 hasta el 2014. Actividades profesionales, cuenta 2 libros publicados, Por los caminos del adiós y España de Hércules a Irán. Los libros están aquí para, después de la conferencia, las palabras de Luis. El que quiera escribir alguno, ha venido nuestro amigo y editor también, Enrique Uribe, para que queráis, pues adquirir alguno, y me imagino que Luis lo firmará muy gustosamente. Yo creo que con estos datos que nos ha dado Luis, te paso la palabra y cuando quieras. Bueno, pues nada. Dicho esto, me pongo de pie y vamos a empezar. El párrafo de gracias habitual, pues es muy lógico que, además de las palabras que ha dicho Jesús, a quien tengo que agradecer mi presencia aquí, evidentemente, es, en primer lugar, a Fausto, a Jesús y a mi convecino y gran amigo Eloy Vergara, y naturalmente a todos vosotros. Decir que también se lo agradezco al director del Colegio Mayor Mendel, me parece que efectivamente también es de obligado cumplimiento. Efectivamente es así, estar en un colegio mayor agustino, con el nombre que lleva, un sabio agustino austriaco, Gregorio Juan Mendel, pues me parece que es un honor el poder hablar, que estemos aquí reunidos. Bien. Y a vosotros, por supuesto, las gracias por haber venido. Pero es probable que el pretender hablar sobre Cataluña siendo madrileño pues sea incluso una osadía. No lo sé. Pero también es cierto que a lo largo de los años he mantenido y mantengo diferentes relaciones con instituciones y con personas que empezaron siendo de carácter escolar y finalmente derivaron en cuestiones profesionales. Pero es cierto que en cualquiera de las provincias catalanas yo nunca me he sentido extranjero. No me he sentido extranjero porque realmente ni catalanes ni charnegos me han hecho sentirme así. Tengo que decir, aclarar una cuestión, que esta sí que va dirigida a los buenos amigos que me han invitado y que trataron de convencerme para que evite, en todo lo posible, lanzar una larga mirada hacia el pasado, haciéndole protagonista del futuro y del presente. Mucho lamento el no haber atendido su amable observación, aunque comprendo sus razones para haberlo hecho. Si no la he seguido, es porque los separatistas catalanes de hoy, en sus apelaciones al rebelde pasado de su existencia, se llevan por delante cualquier hecho histórico real para transformarlo en una fábula sentimental, servida por los revisionistas que militan en la que se llama actualmente la escuela de los llamados historiadores modernos. Además, hablar de Cataluña, ahora más que nunca, exige el apoyo de sólidos hechos históricos
para garantizaros a quienes escucháis la solvencia argumental de la charla. Yo, desde hace algún tiempo, el marco referencial de mis comparecencias se apoya sobre 4 puntales fundamentales. El primero es la historia de la política, el segundo es la idea pendular de la historia, el tercero es el principio de causalidad y en cuarto lugar la patria como plebiscito diario, que brevemente os doy una explicación. Para mí, la historia y la política son la misma cosa. Sé que hay historiadores, politólogos, gente que realmente determina, políticos, periodistas, que dicen que la política y la historia son 2 cosas distintas. Yo no estoy de acuerdo. Y además no lo estoy desde el momento en que cayó en mis manos el libro de un historiador inglés del siglo XIX, 1892, que además murió en España, murió en Alicante. Este historiador inglés, Eduardo Augusto Freeman, yo leí una frase para mí luminosa, porque él dice que la historia es la política del pasado y la política es la historia del presente, para reflexionar. En cuanto a la idea pendular de la historia, lo tenéis en don José Ortega y Gasset. Efectivamente, él decía que el comportamiento de la historia es todo es un venir de y un ir hacia. Es un movimiento continuo, parecido, o casi exactamente igual, al movimiento del péndulo. Y si realmente reflexionamos sobre el particular, nos daremos cuenta que los fenómenos históricos no se producen por generación espontánea. Realmente todos obedecen a un hecho anterior y la consecuencia correspondiente. Y el principio de causalidad, que es prácticamente lo mismo. Los hechos, o sea, las causas y los efectos, son correlativas. Por lo tanto, lo que nos pasa en este momento es consecuencia de lo que nos ha pasado anteriormente. Eso está muy claro. Y por otro lado, la patria como plebiscito diario. Es una frase de Ernesto Renan, con el que no estaré de acuerdo en otras muchas cuestiones, entre eso, precisamente las religiosas, pero sin embargo reconozco que la frase que la patria es un plebiscito diario, yo creo que nunca como ahora ha sido tan necesario el afirmarla diariamente. Los que nos dan ejemplo son los separatistas, porque hacer una afirmación de su patria chica diaria. Nosotros, desde hace 40 años por lo menos, nos hemos olvidado del concepto de patria. Para hablar de Cataluña, desde mi punto de vista, es necesario anteponer a su nombre, de tardía presencia en el vocabulario común de la España medieval, los de Iberia primero e Hispania a continuación. De la primera ya se hablaba en el siglo VI a.C., de la segunda ya por el 209, también a.C. Justamente entonces conviven en la región que algún día se llamaría Cataluña, iberos y romanos. De esa relación, que fue pacífica al principio, va a surgir la chispa guerrera de quienes no aceptaban la sumisión sin condiciones. Y así aparecen en la historia las rebeliones acaudilladas por 2 iberos notables, el ilerdense, el leridano, Indíbil, y el layetano Mandonio, quien no conoce la vía layetana en Barcelona. Ambos sublevados contra el poder del general romano Publio Cornelio Escipión el Africano y además a los que le sucedieron en el mando de la región. Debo añadir, sin ninguna intención provocadora, que no he encontrado ninguna referencia a que los sublevados lo hicieran para reivindicar la independencia de Cataluña. Ninguno de los 2 casos. La Hispania romanizada va a perdurar en nuestra península por un largo periodo de unos 600 años, dejando honda huella en toda nuestra geografía, como puede apreciarse hoy en Cataluña, que entonces pertenecía a la Hispania Citerior, comprendiendo la Septimania y la provincia tarraconensis. Todavía faltaba mucho tiempo para que aquel territorio se llamara Cataluña, pero donde la romanización caló con más profundidad acusadora fue en la cultura y dentro de ella en las lenguas y dialectos ibéricos. Lo que hoy se llama lengua catalana está considerada como una de las 9 lenguas románicas continuadoras del latín y de las iberorrománicas. Más aún, no pocos filólogos y lingüistas coinciden en apreciar la similitud del catalán con las lenguas provencial y con la galaico-portuguesa. Es decir, que los separatistas catalanes fracasan cuando pretenden apoyar sobre su idioma las aspiraciones secesionistas.
Como consecuencia de la caída del Imperio Romano, Hispania fue invadido por el impulso conquistador de pueblos centroeuropeos. En el año 415 de la era cristiana, el primer rey de la Hispania visigoda, Ataulfo, establece la capital del reino en la Barcino-Romana, en Barcelona. 140 años después, y tras el reinado de 12 monarcas visigodos, el 13º Atanagildo trasladaba la capital a Toledo y dejaba a los condados del oeste de España en manos de los intrigantes nobles visigodos, intrigantes que no solamente lo eran en aquella región, eran en todas. Y otros 156 años más tarde, la monarquía visigoda fenecía trágicamente por la derrota de su último rey, Rodrigo, en las cercanías de la actual Medina Sidonia, siendo el 19 de julio de 711. Fue derrotado militarmente por los bereberes, por la traición del gobernador de Ceuta y por azar del destino, por una rebelión de los pueblos vascones. Hispania volvía a ser invadida por un largo periodo de tiempo al que no podría sustraerse la antigua región de la Septimania romana y a sus consecuencias, el arrollador poder de las armas musulmanas, y que lo iba a demostrar suficientemente uno de sus caudillos, el califa Abderramán I, que se alza con una victoria estruendosa sobre Carlomagno en el paso de Roncesvalles. Pero el rey galo aprendió la lección del significado que para su futuro y el de su dinastía tenía el triunfo musulmán. En consecuencia, amplió su frontera sureste, que era la más vulnerable, tomando militar y pacíficamente los condados visigodos que no habían caído bajo el poder bereber, pero amenazados continuamente. Así, protegía a Francia mediante un escudo contra el peligro de las amenazas invasoras. Esa previsora política carolingia fue reforzada por sus sucesores hasta consolidarla por medio de un pacto de mutua defensa y vasallaje acordado entre el rey galo Ludovico Pío, Luis el Piadoso, y los condados visigodos, estableciendo el año 817 la marca hispánica con capital en Barcelona, siendo su límite sur el río Llobregat. El rey francés puso al frente de la marca hispánica, bajo su tutela militar, al primer conde histórico de Barcelona, Vera I, de origen visigodo. Digo, primer conde. Llegado a este punto, alguien se preguntará, bueno, ¿y hasta cuándo duró la marca hispánica y la tutela francesa? Y la respuesta es, pues según para quién. Me explico. Para los separatistas catalanes, el vasallaje se prolongó hasta el año 988 con el tercer conde hereditario de Barcelona, Borrell II, un apellido catalán de solera política importante en nuestra reciente historia. En consecuencia con ello, nace la leyenda de los propagandistas de la Cataluña independiente. Ese conde, aprovechando el cambio de dinastía en el trono de Francia, que pasaba de los carolingios a los capetos, declaró a los condados catalanes de la marca hispánica libres de la tutela francesa y del vasallaje de los reyes de Francia, justamente ese año 988. Pero 1000 años más tarde, tan singular hecho histórico no podía pasar en Cataluña sin un memorable recuerdo. Veamos lo que sucede. Estamos ahora en el año 1988. Preside la Comunidad Autónoma de Cataluña el honorable don Jorge Pujol y Soler. Y aparece en escena alguien que le sugiere la oportunidad de aprovechar la fecha y, ¿por qué no?, celebrar nada más y nada menos que el milenario de Cataluña rodeado de la fanfarria separatista. Dicho y hecho. ¿Quién pagó el magno acontecimiento? Por supuesto, el gobierno de Madrid dejó hacer y dejó pasar, pero el festejo lo pagamos todos los españoles. ¿Era verdad que 1000 años antes hubiera dejado de existir el acuerdo fundador de la marca hispánica y el vasallaje de los condados de la antigua Septimania? Pues no, en absoluto. Lo vamos a ver en breve. Pero antes de eso se va a producir un verdadero hecho histórico trascendental para Cataluña en aquel momento y para España en el futuro. El primer rey de Aragón separado del reino de Navarra, Ramiro II el Monje, elegido por las Cortes Aragonesas del año 1134, 3 años más tarde, 1137, lo que pacta con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, es el matrimonio de la hija de Ramiro, que entonces tenía 2 años, con el conde de Barcelona.
El acuerdo regiría desde el año 1137, aunque el matrimonio, de manera efectiva, no se produjera hasta 13 años más tarde. A partir de 1137, los reyes aragoneses pasaban a ser también condes de Barcelona. Con la unión, Cataluña se garantizaba el asegurar sus fronteras de los riesgos de la peligrosa presencia vecinal entonces de los almorávides y al tiempo fortalecía su presencia en el Mediterráneo. Le hacía un territorio español que nunca se había constituido en reino, ni tampoco había formado una nación independiente porque, entre otras razones, insisto en asegurar que continuaba vinculado a Francia por la marca hispánica aún existente. Es indudable que la unión de Aragón con los condados de Cataluña dio frutos muy positivos para ambos territorios, en particular para los segundos, para Cataluña. De hecho, habla con elocuencia el reinado de Jaime I de Aragón, por ejemplo, volcado en buena parte hacia Cataluña, cuyo nombre como Cataluña aparece por primera vez escrito en un documento fechado en 1176, hasta entonces en absoluto. Durante el reinado de Alfonso II, abuelo de Jaime I, es cuando aparece este documento. Bueno, pues precisamente va a ser el rey Jaime I quien celebraría con el rey de Francia, Luis IX, el Santo, el famoso Tratado de Corbeil. Corbeil es un pueblecito que está a unos 35 kilómetros al sur de París, en el año 1258, que ponía fin a la marca hispánica y a la dependencia de los condados catalanes, ya entonces reyes de Aragón, de la tutela francesa. Pero no solamente eso, porque en el orden político el rey hace una cosa muy interesante. Acepta, Jaime I, que el gobierno de la comunidad barcelonesa lo ejercieran 5 hombres probos elegidos por la propia comunidad y por los representantes del rey, y que estos contaran además con el asesoramiento de los consejeros que formaron el Consejo de Ciento. ¿Habéis oído hablar del Consejo de Ciento, no? Donde estaban representados artesanos, comerciantes, artistas, navieros, etc. Estamos hablando del siglo XIII, Consejo de Ciento. Más adelante, durante el reinado de Jaime II y hasta 1323, ya estamos en el siglo XIV, se creaba la Generalidad de Cataluña como representación política institucional de los 3 estamentos naturales que reivindicaba la comunidad catalana: el popular, el militar y el eclesiástico, nada más y nada menos. La Generalidad de Cataluña estaba compuesta por una comisión de representantes llamados diputados del General de Cataluña. Todavía no se había creado la Diputación, que se va a crear años más tarde. Estamos hablando ya del siglo XV, en 1445, con un rey que era Alfonso V el Magnánimo, que por algo se llamaba así. Entonces, él es el que crea la Diputación, una institución más que se otorgaba como señal del pacto entre el rey y las Cortes catalanas a cambio del apoyo económico a las campañas militares del rey. Tal institución se traduciría en un aumento del poder político de Barcelona. En resumen, Consejo de Ciento, Generalidad y Diputación, 3 instituciones creadas por concesiones de los reyes de Aragón al tiempo que condes de Barcelona, que andando los años, los separatistas han transformado en instituciones que confirman su autogobierno secular, sirviéndose de ellas para alzar la bandera de la secesión. Llegamos así ante Isabel y Fernando después de un sucinto recorrido histórico que acabamos de hacer de unos 1700 años. A partir de la unión de Castilla y Aragón, en la nación española, seguía existiendo la diversidad, pero desprovista de interesados hechos diferenciales que nadie proclamaba. Pero entonces, ya ha llegado el momento de hablar con brevedad de los orígenes de las palabras Cataluña y del gentilicio catalanes antes de continuar adelante. Hay 2 explicaciones para su existencia en el lenguaje habitual de la región que parecen reunir el mayor número de estudiosos, filólogos y lingüistas. La primera es poco fiable, es dudosa. ¿Por qué? Porque al parecer es el nombre que los visigodos le dieron a la región al llegar a España. El nombre que le dieron al parecer es el de Gotalandia, y de ahí podía proceder y derivarse el de Cataluña. Sin embargo, la segunda explicación tiene seguidores que aportan razones mucho más serias y convincentes, pero partiendo del gentilicio. Veamos. Bueno, es de elemental conocimiento histórico la derrota que sufrió el caudillo de los hunos, Atila,
en el año 1451, en una batalla que se llamó de los Campos Cataláunicos. 451. Bien. Es cierto que ese nombre, bueno, es de un suceso que es de una región francesa, evidentemente, porque la batalla se celebra cerca de una ciudad francesa, que no sé si conoceréis, Chalon-sur-Mer, que está como a unos 175 kilómetros al este de París y por lo tanto muy alejada de los Pirineos. Pero sin embargo, cataláunicos sí que es una palabra de origen francés, una palabra francesa derivada del latín, como es lógico. Bien, pero tal antecedente tiene dos consecuencias. La primera, la que he dicho, la de origen francés. Y la segunda, el porqué del término. ¿Por qué cataláunicos? También es un hecho probado la existencia de numerosos castillos o fortalezas en el territorio de los campos cataláunicos, pero también en la marca hispánica. Como también está demostrada la denominación dada en esa región francesa a los guardianes, a los alcaides o a los feudatarios de esos castillos, a los que se le llamaba en aquella región castlas, catlas o carlas, palabras de donde se derivaron catlanus, castlanes o cadlanes, y de aquí catalán y catalanes, origen también de Cataluña, que significaría tierra de guardianes de castillos. Una explicación que entraña la singularidad de la semejanza con Castilla, provocadora del rechazo e indignación de los separatistas catalanes. Con la unión de Castilla y Aragón, en 1469, comenzaba para España una fructífera etapa de gobierno que va a durar por un periodo de unos 150 años. Pero, en 1640, reina en España desde 1621 el penúltimo de los Austrias, Felipe IV. Un rey que prefiere reinar pasmado, dejando las cosas de gobierno en manos de un válido, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde duque de Olivares. Un gobernante que pretende hacer de España un reino sin territorios con derechos forales ni privilegios fiscales, creando un nuevo estilo de organizar la administración interior. Pero don Gaspar, que era un hombre autoritario, impondrá una drástica reducción de privilegios acompañado de una dura política regulatoria muy mal recibida en Andalucía, en Aragón, en Portugal y por supuesto en Cataluña, que además en Cataluña, en el año 1640, ni contribuía a los gastos de las campañas militares españolas, ni invertía lo suficiente para el sostenimiento de su región. Supongo que os sonará algo muy actual, ¿no? Bueno, pues lo mismo en aquella época. Además de eso, lo que va a dar pretexto a las rebeliones de Andalucía, Aragón y más tarde la pérdida de Portugal, Olivares va a cometer un grave error y la sublevación de los catalanes contra él, no contra el rey, al menos en principio. Estamos en el mes de mayo de 1640. Una vez más, la causa lejana de una rebelión se va a justificar por medio de una causa próxima. Pero ¿cuáles fueron la causa y el error? El acantonamiento de Gerona de los tercios españoles de Felipe de Espínola, que para colmo llevaban tiempo sin cobrar la soldada. Las consecuencias fueron los excesos, entre comillas, cometidos por las tropas en las localidades próximas a sus campamentos, y la respuesta de los habitantes se transformaría en un durísimo enfrentamiento con los soldados. Hubo robos, saqueos, asesinatos e intervención del virrey de Cataluña, un título además muy sonoro y actual, el conde de Santa Coloma de Gramenet, a petición de uno de los diputados de la Generalidad, don Francisco Tamarit, y del que era el presidente de la Generalidad, Pablo Clarís, un clérigo que era canónigo del aseo de Urgel. El 7 de junio, día del Corpus, los campesinos catalanes tenían la costumbre de ir a Barcelona a festejar la fecha. Esta vez lo hicieron, pero lo hicieron armados, provocando el enfrentarse a la fuerza armada del virrey, que fue desbordada, produciéndose el saqueo del palacio de aquel, su apresamiento y asesinato. Los campesinos, enardecidos con su cántico popular, el Segadors, continuaron sus desmanes en Barcelona mientras gritaban «Viva el rey y muera el mal gobierno». El mal gobierno se refería al conde duque de Olivares.
el suceso se trasladó a toda Cataluña. Ante la situación, la región con sus tropas el 31 de julio. En ese momento, Tamarit y Pau Clarís piden ayuda a Luis XIII de Francia y a su marido, el cardenal Richelieu. Hasta diciembre no consigue el conde duque poner sitio a Barcelona, pero ante el cerco, el 17 de enero de 1641, Pablo Clarís proclamaba la República Independiente de Cataluña, renegaba de la tiranía de Felipe IV y ponía a Cataluña bajo la protección del rey de Francia, al que la Generalidad le concede el título de conde de Barcelona. La ayuda francesa produce el fracaso de las tropas de Felipe IV, que aparta a Olivares del favor real algo más adelante, en 1643. Pero la guerra de Cataluña va a ser de larga duración. Se prolongará hasta 1652, la guerra con Francia hasta 1659, con la paz de los Pirineos, firmada en la isla de los Faisanes, como sabéis. 12 años que, lo queramos o no, han dejado huella para tergiversación y uso de los separatistas. Un poquito de agua, por favor. Pues muchísimas gracias. Bueno, ya estamos llegando. Año 1699. Moría el rey español Carlos II. Terminaba un siglo e iba a comenzar uno nuevo que vendría acompañado del cambio dinástico en España, representado por la francesa Casa de Borbón. Su primer rey, Felipe V, era nieto de Luis XIV, su protector e inspirador político. Cuando llega a España, en 1701, trae la ley de nueva planta bajo el brazo. Una ley que era un calco de la política regional y administrativa francesa. Pero la nueva ley no lo era tanto. Venía a recordar la con tan mala fortuna ensayada por el conde duque de Olivares. En consecuencia, otra vez, nubes de tormenta en el horizonte y nuevamente la necesaria aparición de un pretexto para la creación de un conflicto interior o causa próxima que oculte la verdadera causa lejana. La causa próxima se la va a servir en bandeja a una de las partes de la clase dirigente catalana, el emperador de Austria, al reclamar para su hijo, el archiduque Carlos, sus derechos al trono español. Para demostrarlo, y desde el primer instante de presentar sus reivindicaciones, se proclama Carlos III de España, planteándolas en el terreno de las acciones armadas, aliándose con Inglaterra con graves y todavía actuales consecuencias para España. Os recuerdo, 4 de agosto de 1704, el almirante inglés Brooke toma Gibraltar hasta hoy. La Guerra de Sucesión Española estalló en Italia en 1702, con 2 reyes en lucha por el trono de España. La poderosa minoría catalana, que apoya la opción sucesoria del austriaco, le facilitará tomar militarmente Barcelona el 8 de octubre de 1705. Una nueva guerra con una Cataluña en el centro del conflicto, aunque al parecer dispuesta a pactar y aceptar el triunfo del austriaco, siempre que éste acepte sus condiciones. La guerra de sucesión también va a durar 12 años por la resistencia de Cataluña, aun después de que el archiduque Carlos abandonara sus pretensiones al trono español al decidir irse a ocupar el trono de Austria. Pero una Cataluña que va a resistir hasta 1714 para tratar de evitar la ley de nueva planta, verdadera causa lejana de su aventura con el austriaco. Y así, las tropas españolas de Felipe V volvían a poner cerco a Barcelona 62 años más tarde para conseguir la rendición incondicional que exigía Felipe V. El 13 de septiembre de 1714, la ciudad de Barcelona, pese a la resistencia opuesta, hasta el final por el conseller Rafael Casanova, se rendía totalmente. Otra fecha que ha pasado a la historia y conmemorada dualmente con el nombre de la Diada de Cataluña para continuar labrando la falsa historia que cimenta el separatismo catalán. España vivirá la llegada del siglo XIX sumergido otra vez en un sangriento, heroico, largo conflicto contra el poder de Napoleón en este caso. Pero la guerra de la independencia sí dará pruebas de los sentimientos patrióticos como españoles de la mayoría de los catalanes, no hace falta citar referencias concretas. Restablecido Fernando VII en el trono, el catalanismo con signos separatistas, esto es curioso el fenómeno, parecía haber desaparecido, traduciéndose en un apreciable desuso de la lengua catalana y una pérdida del empuje que había tenido en los 2 siglos anteriores.
El decaimiento del catalán hizo que el castellano se impusiera de forma arrolladora. No hubo para el fenómeno causas represivas de ninguna clase. Fue algo totalmente natural que había surgido en Barcelona precisamente. Pero a partir del reinado de Isabel II, 1843, comienza la recuperación de la lengua catalana, que al decir de los cronistas de la época, se había refugiado, curiosamente, en el teatro. Bien, en el teatro. En tal intención recuperadora ya se apreciaban oscuros propósitos políticos. El proceso de recuperación va a crecer de forma progresiva y muy rápida hasta final del siglo XIX, acompañado de muy claros tintes de rebeldía frente al centralismo político, distinguiéndose tres matices: separatismo, nacionalismo y regionalismo. Los dos últimos practicando un ambiguo baile ideológico, donde en unos casos se saltaban las virtudes de la España imperial, Maraval, por ejemplo, y en otras, un apellido también de rancio contenido político actual, y en otros se recogían los sueños por una romántica patria chica que más tarde José Antonio Primo de Rivera criticará acertadamente en un artículo aparecido el 11 de enero del año 1934 en el número 2 del semanario FET. Un artículo que sabéis todos como titulaba La gaita y la lira. En ese acelerado crecimiento del separatismo que va a continuar durante el ya próximo siglo XX, es conveniente tener en cuenta varios factores. Uno de ellos fue la influencia que tuvo la derrota del carlismo y la buena acogida que su ideología tuvo en las capas más profundas de la comunidad rural catalana. Para atizar más aún los fervores nacionalistas y separatistas, aparecería en 1830 el principio de las nacionalidades del italiano Giuseppe Mazzini, que realmente estaba dirigido a conseguir la unidad de Italia y no para apropiarse de él y pretender lo contrario. Un principio que dice: todo pueblo definido por una cultura específica y una lengua propia es una nación con derecho a autodeterminarse en la unidad de un Estado. Y con lo que hemos hablado al principio, vosotros me diréis cuál es el fundamento de los catalanes para decir que tienen una cultura específica propia y una lengua específica propia. Bueno, sí la tienen, pero dentro los hace. Volviendo sobre los matices independistas dados en Cataluña, el nacionalismo y el regionalismo producen la lógica confusión a quienes somos ajenos a las sutiles diferencias que los distinguen, que son tan difíciles de entender como de explicar. Creo que quien nos lo aclaró sin dar la más mínima cobertura a la ambigüedad fue un catalán universal, Eugenio d'Ors, diciendo esto: todo nacionalismo es separatista, la extensión no importa, la nación debe ser sentida, pero no de modo rebelde e independiente, sino integrada en una unidad superior, la patria. El último tercio del siglo XIX va a permitirnos conocer a las 6 figuras más representativas de los 3 matices citados. El primero de ellos, Francisco Pi i Margall, segundo presidente de la Primera República Española, que abogaba por constituir una federación de territorios de habla catalana formada por Cataluña, Valencia, Baleares, el Rosellón, cosa que todavía hoy, una propuesta que coincide con la de los actuales separatistas catalanes. Los otros 5 van a protagonizar y acaparar el desarrollo del separatismo y de los grados o matices del nacionalismo y regionalismo por los que pasaron, aunque es justo decir que en 3 de los casos se produjo una clara evolución desde su juventud hasta la madurez. Los 5 van a tener proyección y presencia política en el siglo XX. Son estos: Francisco Macià i Llussà, Enrique Prat de la Riba y Serra, Francisco Campo y Batlle, Juan Ventosa y Calvel y Luis Companys y Jover. Los he citado respetando la tradición catalana de separar los apellidos del padre y de la madre mediante la conjunción. Los 5 nacidos en Cataluña, los 5 con un perfil sociológico muy similar al pertenecer todos ellos a la burguesía catalana media alta y alta. Todos ostentaron importantes responsabilidades políticas. Francisco Macià, por ejemplo, militar de carrera, llega al grado de coronel. En el año 1905 abandona a la milicia para dedicarse a la política.
Diputado desde este año hasta llegar al poder, el general Don Miguel Primo de Rivera entonces decide exiliarse a Francia voluntariamente. Fundador de la Federación Democrática Nacionalista de Cataluña, republicano de izquierda moderada y separatista, pero de una Cataluña, curiosamente, separada sí, pero sufragada en lo económico por España. Macía además era una persona que tenía una fortuna personal. Es además protagonista de una curiosa anécdota, bastante ridícula por cierto, del año 1926. En 1930 regresó a Barcelona fundando Esquerra Republicana de Cataluña, la ERC actual. El 14 de abril del 31, en unión de Luis Companys, proclama la República de Cataluña inmediata y plebiscitariamente él convoca un plebiscito en el que se autoelige presidente de la Generalidad Catalana sin que el gobierno provisional de la Segunda República se lo impida para nada. 3 meses más tarde, y siguiendo la audaz política de hechos consumados, hace que los catalanes aprueben por aclamación el Estatuto Regional de Cataluña, cuando todavía, el 5 de julio, se acababa de celebrar la segunda vuelta de las primeras elecciones generales a diputados convocadas por la República para formar parte del Congreso de las Cortes Constituyentes, es decir, no existía todavía una Constitución republicana que no sería aprobada hasta el 9 de diciembre del año 1931. Pero Macía no espera conocer el texto constitucional, al contrario, pisa el acelerador y convoca a los catalanes a un referéndum que diera cierta legitimidad democrática al estatuto aprobado por aclamación, y efectivamente, celebrado el referéndum el 5 de agosto del 31, alcanzó una abrumadora mayoría de votos afirmativos. Un estatuto que el Congreso de Diputados de las Cortes Españolas, en sesión celebrada el 9 de septiembre del 32, aprobaría por 324 votos a favor y 24 en contra. Por fin, y para que Macía cumpliera con algún requisito de legalidad, los catalanes le reeligieron presidente de la Generalidad el 14 de diciembre del 32 y a Luis Companys como presidente del Parlamento catalán. Poco más de un año después, el 25 de diciembre de 1933, fallecía Macía en Barcelona, sustituyéndolo en la presidencia de la Generalidad Luis Companys. Enrique Prat de la Riba fue prototipo del nacionalista que se mueve ambiguamente entre el separatismo y el regionalismo autonómico. Trataba de demostrar que Cataluña no formaba parte de la nación española porque ésta no existía. Una afirmación que presidió su mensaje durante la primera etapa de su actividad política. Crea la Unión Catalanista en 1892 y es uno de los redactores de las bases de Manresa, de fuerte contenido autonomista, donde decía que los separatistas no eran los catalanes, sino los que desde Castilla se oponían a aflojar las riendas del centralismo. En 1899, al fundar el periódico La Veu de Cataluña, enmendó su deriva separatista, orientándose hacia un regionalismo templado, conservador y muy pragmático, origen de otro partido político, la Liga Regionalista de Cataluña, que en realidad CiU debía ser quien representara a este partido. Ya derivaba en otra cosa. La Liga Regionalista de Cataluña era un partido de derechas, representante de la llamada tercera vía catalana, o sea, entre los separatistas y los españolistas. Prat moriría en 1917 a una edad temprana, 42 años. A esta última línea política de Prat pertenecerían Francisco Cambó y Juan Ventosa. Cambó es la cara más pragmática del regionalismo catalán. Abogado y financiero, representó siempre a la derecha catalana, moderadamente nacionalista, una posición política radicalmente antiseparatista que siempre ha existido y sigue existiendo en Cataluña. Cambó pasó a dirigir la Liga Regionalista a la muerte de Prat y fue ministro de Hacienda y de Fomento en 2 gobiernos de Antonio Maura durante la monarquía de Alfonso XIII. En noviembre de 1933, en aquellas elecciones donde también resultó elegido José Antonio Primo de Rivera, fue elegido representante de la Liga Regionalista de Cataluña en el Congreso de Diputados en Madrid. Aunque era partidario del Estatuto Autonómico para Cataluña, me parece oportuno citar aquí su opinión sobre la democracia. Cambó decía que él consideraba que la democracia dejaría de ser una ficción si la representación popular se realizara
no a través de partidos políticos, de derechas o de izquierdas, sino por cauces representativos orgánicos de intereses naturales. Es decir, una opinión favorable a la presencia en la política de los cuerpos intermedios de la comunidad nacional, coincidente en esto con la defendida por los teóricos del tradicionalismo, por ejemplo, Juan Vázquez de Mella. Cambó moriría en Buenos Aires el año 1947. Juan Ventosa fue el más conservador y moderado de las 5 figuras que estoy citando. Economista en lo profesional y un puro tecnócrata en lo político. Defendía un regionalismo pragmático capaz de conseguir lo mejor para Cataluña de los gobiernos de Madrid, lo que ha sucedido siempre. Además, llegaba al extremo de defender el pleno empleo y el orden público, aunque las libertades catalanas quedaran muy limitadas o incluso anuladas. Es cofundador de la Liga Regionalista, también ministro de Finanzas en un gobierno del año 1917 con Alfonso XIII y sobre todo en abril de 1931, porque pertenecía al último gobierno de Alfonso XIII, el formado por el almirante Aznar. Con su amigo Cambó consiguió también ganar un escaño de diputado en las elecciones de noviembre del 33 por la Liga Regionalista de Cataluña. Y para terminar esta semblanza de su biografía política, creo que merece la pena añadirle una nota poco conocida y hasta sorprendente. Bueno, yo creo que la mayoría de vosotros sí la conocen. Entre los papeles que José Antonio Primo de Rivera dejó escritos en la cárcel de Alicante, existe una propuesta de mediación para terminar con la guerra civil. A esa propuesta se le adjuntaba una lista de nombres para la formación de un gobierno de conciliación en la que figura como ministro de Hacienda Juan Ventosa. Por último, Luis Companys, el más discutido y discutible de las figuras de esta galería. Un abogado perteneciente también a una familia burguesa. Voy a citar aquí una curiosidad que probablemente no sepáis. Su padre poseía un título menor de la nobleza catalana, barón, que al fallecer transmitió a su hijo. Un dato muy poco conocido que se ocultó en su vida pública y hoy, ignoro el porqué, silenciado. Desde los años universitarios ejerció de activista político radical, republicano y todavía vagamente separatista izquierdista. Eso sí, un anticatólico militante y masón. Su carácter se distinguía por su escepticismo y singularmente por ser fácilmente influenciable por las opiniones de quienes poseían personalidades más seguras y vigorosas dentro de su militancia política. Esto último quedaría demostrado en los sucesos del 6 y el 7 de octubre de 1934. Pregunto, ¿pero esa falta de carácter y de confianza en sí mismo para la toma de gravísimas decisiones políticas significaba que no estaba de acuerdo con ellas y que por lo mismo no iba a ser responsable de sus consecuencias? Eso al menos es lo que pretenden ahora los agiógrafos que le han brotado como setas últimamente. Lo sucedió en España en los primeros días de octubre de 1934 y en Asturias y en Barcelona tuvo como objetivo implantar en España un régimen político sometido a la izquierda marxista radical mediante un golpe de Estado revolucionario flanqueado por los habituales compañeros de viaje y por los tontos útiles que nunca faltan en la burguesía española media y alta. En el mes de mayo de 1934, y aquí viene la causa próxima, el gobierno de la Generalidad de Cataluña aprobaba una ley de contratos de cultivo apoyada por su presidente Luis Companys y por Esquerra Republicana de Cataluña. La norma legal solucionaba al parecer los problemas existentes entre los terratenientes y los agricultores catalanes que explotaban sus tierras, los rabasaires. No le pareció tan buena la solución a los terratenientes, porque a primeros de junio recurrieron a la ley ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, que por vía de urgencia se pronunciaba en contra del contenido de aquella por 13 votos contra 8, siendo el 8 de junio de ese año. El 13 de septiembre, seguimos hablando del año 1934, naturalmente los políticos habían tomado las vacaciones de verano naturales, el Parlamento catalán, en clara actitud de rebeldía, aprobaba otra vez la citada ley sin rectificar ni una sola coma del texto original. Ese iba a ser el pretexto para que Luis Companys y Esquerra Republicana se unieran al golpe revolucionario de Asturias del 4 de octubre y otra vez, una vez más,
las causas próximas y lejanas. Al atardecer del 6 de octubre, el presidente de la Generalidad, rodeado de sus colaboradores, Miguel Badía, Lencas, Ventura Gasols, Comorera y otros, desde el balcón principal del Palacio de la Generalidad de Cataluña, lanzaba sobre una revolucionaria multitud reunida en la plaza de San Jaime el auténtico discurso de un agitador político. En su intervención dice: en nombre del pueblo y del Parlamento, el gobierno que presido, asumo todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado catalán, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia debida al gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. Textual. Bueno, pues prepararos para oír un discurso bastante más revolucionario que este. En aquellos momentos, Companys creía que la cuarta división orgánica del ejército de Barcelona, que mandaba el general Domingo Batet Mestres, que en esos momentos era quien la mandaba allí, era un militar liberal y además era en aquellos momentos íntimo amigo del que era presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora. Pero Batet, en comunicación con Madrid, declara la ley marcial siendo las 23 horas del 6 de octubre y sin titubeos una parte de sus tropas salen a la calle, cercan y atacan el Palacio de la Generalidad con escasos efectivos. A los soldados del ejército se va a unir una parte de la Guardia Civil, no toda. Pero quienes se ponen al lado de los rebeldes son los mozos de escuadra, a las órdenes de su comandante, el masón Enrique Pérez Farras. La resistencia de los atrincherados en la Generalidad es tan escasa que en la madrugada del 7 de octubre, Companys y los suyos se rinden mientras que otros huyen por las alcantarillas. La rebelión termina con el encarcelamiento de sus dirigentes. Muy bien. Estamos el 28 de mayo de 1935. Comenzaba en Madrid el juicio de la causa contra los miembros de la Generalidad encartados en el golpe de Estado del 6 de octubre de 1934 ante el Tribunal de Garantías Reconstitucionales de la República. Muy poco tiempo tardarían los jueces en dictar sentencia. El día 8 de junio, un año después, fallaban la causa sentenciando a Luis Companys y a los 5 de los juzgados a la pena de 30 años de reclusión mayor para cada uno. Sin embargo, aquello iba a terminar en las elecciones generales de febrero de 1936, cuando sus resultados llevaban al poder al Frente Popular, ponía en la calle a Luis Companys, que recuperaba la presidencia de la Generalidad de Cataluña, y de sus responsabilidades. Subrayo, de sus responsabilidades. Se continuaba así escribiendo otro capítulo de la crónica del histórico fracaso de un régimen a manos de sus partidos políticos. Quien diga ahora, y algún famosillo escritor lo está haciendo así, y proclame su legitimidad por razones de oportunismo, olvida la frustración de la mayoría de los españoles que pasaron de una ilusionada esperanza primero a la más decepcionante desesperación por último. Una peligrosa ruta por la que hemos vuelto a navegar sin que como entonces seamos conscientes del destino final donde nos lleva si no cambiamos de rumbo. Comenzamos hace unos años con las alegres y osadas improvisaciones autonómicas del siempre sorprendente motor del cambio. Estamos ahora en la cutre pachanga fachosa del ocurrente tertuliano señor Iglesias. Dentro de un tiempo, y siguiendo la idea pendular de la historia, acabaremos en el mea culpa de don Manuel Azaña Díaz, entonado en esta ocasión por otro protagonista del desastre final. Muchísimo se viene hablando en España de Cataluña desde hace más de 30 años por su progresiva política separatista. Una iniciativa que ha proporcionado a los medios de difusión abundante material sobre una ofensiva que ha ido ganando agresividad y seguidores en su largo recorrido temporal, capitaneado por CiU y ahora por el crecimiento de Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos políticos de la extrema izquierda catalana. Ese proceso se ha desarrollado con la total ausencia de un solo gesto de autoridad de los gobiernos de UCD, Partido Socialista y
y Partido Popular, incluso con la amable comprensión de la corona. Por esa razón, he recogido las palabras de un joven político español, que todos conocéis, de los años 30, que abordó el problema catalán con una visión muy poco frecuente por su serena y certera exactitud, tanto entonces como ahora. José Antonio decía esto: proclamar la unidad de España no puede servir para agraviar a Cataluña, fomentando así el separatismo desde Madrid. Por esta razón, en Cataluña existe ya un separatismo rencoroso de muy difícil remedio. ¿Por qué se ha llegado hasta aquí, pese a los mimos con que se ha tratado al nacionalismo de algunos catalanes? Y me pregunto, ¿cuál es el verdadero rostro del problema catalán? ¿Todos los catalanes que se agrupan bajo la bandera separatista tienen la misma idea de las razones, si es que las tienen, de su separatismo? ¿Acaso lo hacen porque Cataluña sea dueña de su propio y peculiar destino? La impresión que produce no es precisamente esa. Por lo mismo, no es solo una subversión, es por parte de algunos una acción contra España, o sea, para conseguir la ruptura del territorio nacional. Un gran sector del pueblo catalán que está totalmente incontaminado de separatismo, y quienes forman parte de ese sector se sienten y son tan españoles como el que más. En consecuencia, necesitan de una política de firmeza contundente para no sentirse abandonados, frustrados y traicionados. Precisamente por eso resulta triste y para muchos hasta angustioso el ver día a día cómo los españoles nos consumimos derrochando energías y recursos en luchar unos contra otros, con total olvido de España, de la patria común, a la que al parecer pretendemos aniquilar. Ante esta situación surge otra pregunta: ¿cree el gobierno en algo? ¿Tiene algún proyecto nacional concreto diferente a estrujarnos con impuestos? Sabemos que una manera de agraviar a Cataluña es entenderla mal o no querer entenderla, pero también es torpe tratar de solucionar el problema del separatismo diciendo que es artificial. Cataluña es cierto que tiene una lengua propia, unas costumbres propias, una manera de ser propia y una historia propia. Es decir, existe con toda su individualidad. Por lo tanto, hay que reconocer esa realidad para que no sea utilizada como moneda de chantaje contra España. Cuando una región pide autonomía, en vez de preguntar si presenta determinadas y prefijadas características propias más o menos marcadas, lo que hay que preguntar es hasta qué punto está arraigada en su espíritu la conciencia de unidad, de destino con el resto de la comunidad nacional, porque si es así, no ofrece ningún peligro que se den libertades para que organice su vida interna. Por el contrario, las autonomías españolas van dejando de considerarse parte de un todo. Unas ya han llegado al punto de ruptura con el todo y otras van caminando hacia él. Todas en general han adoptado una actitud independiente y solo las preocupa solucionar las cuestiones que les afectan, desinteresándose del resto. El caso de la marcha de los partidos separatistas catalanes hacia su absoluto predominio es grave, muy grave, pero más grave que eso es la indiferencia de los españoles frente a ese fenómeno. En consecuencia, si Cataluña, Vascongadas y Galicia se llegaran a separar de España para constituirse en estados nacionalistas aparte, será la desaparición de España. Bueno, lo que acabo de leeros, muchas gracias, pertenece a 8 párrafos de diferentes piezas escritas y orales en los años 34, 35 y 36, que me he tomado la licencia de reunir mediante unos sencillos y pocos vocablos de enlace. Si alguno de los que estamos aquí ha encontrado una sola palabra que no se corresponda con nuestra hora política actual, que me lo reproche. Para mí son tan actuales como el magistral mensaje de comprensión que contienen, no solo para Cataluña. Por eso me evitan el añadirles un comentario personal acerca de la política autonómica desarrollada por todos los gobiernos españoles y sus líderes
desde que el rey Juan Carlos I cometió el error, uno más, de tratar de hacer del armatoste político-administrativo de las 17 autonomías el pudridero del separatismo. Así ha salido el invento, desde el principio infectado de corrupción, nepotismo y desvergüenza por muchos de sus protagonistas y representantes del ensimismado pueblo español. Pero también he querido repetir las palabras de alguien que me enseñó desde mis años jóvenes el amor a mi patria, a su unidad y a conseguirla fundiendo la justicia social con los valores históricos de una nación, a saber conjugar la unidad con la diversidad para dejarla libre de lacras separatistas. Alguien ha dicho que los catalanes son individualistas, apasionados, ingeniosos y extremistas en sus ideas, o quizá más exactamente, que su carácter está marcado por los 4 puntos cardinales que los diferencian. Al norte, el seni, o el buen sentido que para vivir les proporciona la experiencia. Al sur, la rausement, o arrebato extremista. Al este, la mesura, o recto proceder sin enredarse en asuntos vidriosos u oscuros. Al oeste, la reventada o desprecio por lo que no comprenden o no saben hacer. Pues si con esas características determinantes de un modo de ser diferenciador, ese alguien pretendía aportar una nota más que engrosara definitivamente la justificación del hecho separatista, creo que ha conseguido rotundamente lo contrario, afirmar la españolidad de los catalanes. Ahora bien, si ese diagnóstico presuntamente excluyente fuera acertado, significaría que hoy como ayer la mayoría de la tropa separatista no sería de estirpe catalana. En todo caso estará formada por unos seres, nacidos o no en España, a los que el rodillo de los planes de enseñanza y el adoctrinamiento político de los medios de difusión les ha desarraigado del alma, del espíritu o de las entrañas toda mínima raíz de sentirse españoles o incluso de sentirse humanos. Y termino con una reflexión, una cita dedicada a aquel formidable humanista catalán, mi admirado Eugenio d'Ors i Rovira, hoy olvidado y desterrado de la memoria no solo histórica, sino de la servida por los intelectuales, escritores y periodistas que piensan, escriben y parlotean a tanto por línea, renglón o tertulia en esta España más zaragatera que la despreciada por Antonio Machado. Las palabras que transcribo de d'Ors son muy parecidas y de igual significados a las del historiador Freeman que he citado al principio de la charla, y son estas. En materia política, que es siempre materia histórica, la política noblemente entendida no significa otra cosa que la historia en camino de constituirse. Nada más, muchas gracias y arriba España. Ahí lo tenéis. Bueno, pues una vez que ha terminado Luis con su magistral exposición, entramos en el tiempo, como conocéis todos, de las preguntas a la mesa, ¿no? Entonces, a partir de ahora, nos vais levantando la mano y os vamos cediendo la palabra. Así que cuando queráis. ¿Quién es el primero que...? Me imagino que Fausto. Pues nada. No, una cosa nada más, ¿no? Desde luego la exposición histórica que nos has hecho, pues es clara, todos participamos de ella, de alguna forma estábamos en ella sin entrar a ciertos niveles de erudición que nos has suministrado y que te agradecemos. Pero aquí ahora el problema es el aquí, ahora y pasó mañana. Entonces, vamos a ver, a mí lo que me preocupa es el continuo ir y venir entre liberalitos de toda la haya. No han ganado porque solo ha sido el 47. No ha ganado porque nosotros tenemos el 53. Y los otros diciendo lo contrario. A mí el problema que aquí se me plantea es, primero, 40 años de traición. Desde la corona hasta el último periodista. Así de claro. Tú acabas de decir hace un momentito nada más. O sea, una gente desarraigada por completo de ciertas formas de ver España y de ver Cataluña. Gente, la nuestra,
arrinconada, machacada y preterida por completo. Traición de los gobiernos españoles con su rey a la cabeza, que de 40 años esta parte han venido ninguneándoles y han venido utilizando a los partidos separatistas para hacerse fuertes en las Cortes de la Carrera de San Jerónimo. Vamos a ver, aquí se ha abierto un foso de antipatía, un foso, no quisiera decir de odio, un foso de te doy la espalda, un foso de no me entiendes. Esto es como un matrimonio mal avenido. A lo mejor voy a decir una herejía. Unión a cualquier coste. ¿España qué es? Como decía uno que conocemos todos, ¿una acumulación de tierras y personas o es un proyecto? ¿Hay proyecto? No lo hay. Yo tengo que ser muy pesimista. Lo siento, no puedo decir más. Bueno, no me has preguntado nada. No te he preguntado nada. Yo, entonces, a esto no tengo que responderte nada. Nada más que decirte que lo que acabo de hablar, que son en palabras de José Antonio, es lo que suscribo, porque además, lo que nadie, estoy seguro que me vais a reprochar, es el hecho que lo que he leído de José Antonio es tan actual, tan actual, que además incluso para algunos, o sea, a mí esto me hubiera gustado, en lugar de ser 18 personas, fuéramos 18.000. ¿Por qué? Porque hay muchísimos españoles que ignoran a José Antonio, que es lo que hablaba en los años 34, 35 y 36, porque hace un reconocimiento explícito de Cataluña y de reconocimiento de su historia, de su lengua, de sus costumbres. Oiga, que está diciendo que además, es que si una región determinada quiere autonomía, ¿por qué no va a tenerla? Siempre y cuando efectivamente tenga el compromiso de sentirse miembro de un país unido. Claro que se le pueden dar todas las libertades administrativas que pueda tener. Eso lo está diciendo él en esa parte, además es del año 36. Entonces, y todo lo anterior, yo lo único que he hecho ha sido coger a José Antonio y decir, bueno, vamos a ver, mi querido José Antonio, ¿qué es lo que decía sobre Cataluña? Y lo que he hecho ha sido hacer un examen de lo que conozco, de lo que sé, de su discurso, etc. Y entonces tratar de unirlo y diciendo, pero bueno, vamos a ver, este párrafo, si lo único que tengo que ponerle son una palabrita de unión, o dos vocablos de unión que no va a disfigurar ni va a transformar en nada aquello. Es que lo que se extrae ahí es lo que está diciendo que es de una actualidad patente. Cuando habla, por ejemplo, de freírnos a impuestos, o algo parecido, es lo que está haciendo ahora. Es decir, bueno, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Pero qué plan tiene el gobierno actual? Es transcribir exactamente, pero claro, dicho con el mensaje prodigioso de un hombre que sabía muy bien dónde estaba y qué lugar tenía que ocupar España y él mismo dentro de la política nacional. Eso es de una actualidad total. ¿Qué se puede decir? Porque la situación actual, no nos olvidemos, es todavía mucho peor. Es todavía mucho peor. Es decir, aquí no va a haber un general Batet. Y eso que Batet, vamos, no era precisamente de los entonces duros que estaban en la represión de Asturias en ese instante con Franco a la cabeza. Entonces, lo que quiero decir es que, bueno, el problema actual es que, pero existe España. Mejor dicho, el problema no es España. Es una geografía, una orografía, una hidrografía. Físicamente es un ente existente. El problema es que no hay españoles. Los españoles nos hemos dedicado a mirarnos el ombligo y se terminó la conversación. Claro, 40 años de lo que llevamos sufriendo los que nos sentimos de otra manera, pues mire usted, ahí están los resultados. Ahora, apele usted después a los españoles, porque es que ni siquiera eso. Ni siquiera eso. O sea, aquí aplicar un artículo como es el 155 de la Constitución, parece que es nombrar al diablo. Digamos, ¿para qué vamos a hablar del artículo 8? Bueno, pero ¿qué es lo que hemos creado? Cuando yo hablaba al principio de cuáles son los 4 pilares fundamentales sobre lo que asiento cualquiera de las intervenciones que últimamente he hecho, son 4 pilares absolutamente. Es decir, la historia y la política son la misma cosa. Eso es evidente.
el principio de causalidad y la idea pendular de la historia. Que mire usted, en la historia las cosas no suceden por generación espontánea. Tiene que haber sucesos muy extraños y desde luego fuera de la historia para que exista efectivamente algo distinto. Pero si no, usted para el péndulo en un punto y dice, vamos a ver, ¿dónde estaba anteriormente? Está muy claro, aquí. Y cuando lo pongo otra vez en marcha, ¿dónde va a estar? Pues aquí. Si toda causa produce un efecto, está muy claro. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que viene a continuación? Está escrito ya casi. Es fácil escribirlo. Es muy fácil lo que tenemos. ¿Qué es lo que estamos esperando? A mí, hace algún tiempo, una persona próxima me preguntaba, Luis, ¿qué solución tenemos para esto? Y le dije, la segunda venida de Cristo. Es que lo pienso así. Es que lo pienso, lo creo así. Vamos a dar paso a otra. Manolo. Bueno, lo que me llama sobre todo la atención, a través de su exposición, Luis, y en general de cómo está la situación, es esa, digamos, grupo de traidores desde la antigüedad, que es la nobleza catalana, que ha estado luchando cada vez que hay cualquier tribulación, aprovechan para meter cuña, tanto la guerra que dicen ellos de la independencia, que era una guerra de sucesión, más que nada. Esas familias que se habla ahora, ya no se habla de nobleza catalana, sino de las familias que se hablan ahora de las 200, creo que hablan 200 familias, que es que les da igual, son traidores hasta a su propio pueblo, hasta pasando que el pueblo catalán sea su pueblo, porque vamos, el pueblo catalán es España, es el mismo pueblo español. Es el mismo. Lo que pasa es que son traidores, ellos no sé qué es lo que querrán hacer, porque son traidores a sus tradiciones, son traidores a... Y la traición es general. Les da igual que la gente siga, porque traen gente de fuera, les dan la nacionalidad española para que puedan votar, si no tienen ni idea de nada. Y el problema, yo creo que ese es el verdadero problema, esas familias, que lo único que tratan es de traicionar y quitar la ilusión de un proyecto común. Mira, yo afortunadamente te puedo decir que no es toda esa alta burguesía catalana, es una parte. Yo vuelvo a insistir, y además creo que una de las cuestiones que en las mismas palabras de José Antonio se dice, ¿no? Lo que puede agravar todavía, el problema es muy grave ya, que lo puede agravar más es precisamente creernos que los catalanes son todos iguales. No es verdad. Hay en Cataluña una numerosa parte del pueblo catalán, incluso de la burguesía alta, que no se sienten así, ni mucho menos. Lo que pasa es que ha sido la política de los gobiernos centrales la que ha propiciado esa situación. Es decir, las razones del pacto que obligó, que determinó el hecho de crear el Estado de las autonomías, es lo que realmente ha influido sobre todo esto. Hay un antecedente, relativamente, pues es muy moderno, porque es del año 62 y del famoso contubernio de Múnich, donde ahí se venían a reconocer, porque la monarquía cuando llegara al poder, que iba a llegar, pues naturalmente que iría de manos de los todavía reminiscencias que quedaban de partidos separatistas, que eran 4, pero que existían. Yo he conocido en Barcelona, Cataluña, he conocido a gente importante que había conocido y había estado con Luis Companys. Precisamente el hecho de poder citar lo que he citado acerca del título de barón, precisamente fue a través del conocimiento de un personaje importante que había tenido puestos importantes en aquel gobierno de la Generalidad. Pero que no todos los catalanes son así, ni muchísimo menos. Yo tengo que defender a Cataluña desde ese punto porque lo que he vivido y en la relación que he podido tener lo he podido comprobar. Lo que pasa es que es personas y mucha gente que se siente realmente desprotegida, abandonada. ¿Pero qué es lo que hace el gobierno central? ¿Pero qué ha hecho en todos estos años?
pactar con el señor que acabo de citar, con el señor Pujol y Soleil, al que se le ha dejado hacer, bueno, lo que se comenta en la actualidad. ¿Por qué no está procesado y metido en la cárcel? ¿Cuáles son las razones de todo esto? Todo lo que sabe. Las razones son tan oscuras que naturalmente casi no me atrevo a decirlas. Porque claro, lo tendría que demostrar. Y yo ahora mismo no tengo aquí papeles para poder demostrar lo que podría decir. Y como tampoco sé si hay micrófonos, pues tampoco quiero naturalmente arriesgarme a decir algo que le voy a decir, ojo chico, cuando salgas por aquí ten cuidado. Bueno, Porque vivimos lo ha así. insinuado el mismo honorable, Sí, sí, diciendo que si él va a la cárcel efectivamente. hay, Eso pro- es. hay procesión detrás. Eso es. Bueno, pues hemos llegado a ese punto, pero que vuelvo a insistir y que de verdad puedes pensar que no es toda Cataluña, ni muchísimo menos, No. y que desde luego tampoco, ni en la alta burguesía catalana, sucede eso. No era eso, Luis. Lo que le decía era que eran esas, digamos, élites o nobleza o Pero que ha no he dicho pasado el caldo de de siempre. cultivo, porque son los que pertenecen a ese grupo. He dicho una de las cuestiones que he citado aquí, que los compañeros de viaje y los tontos útiles siempre han existido en España y en la parte más alta de la burguesía nacional. Fausto y después Enrique. Ah, me tocaba ya. Sí. Bueno. No, simplemente también hay una cosa que yo planteo. Vamos a ver, se pasa la vida hablando de sentimientos. Y decía José Antonio que sentimiento contra sentimiento siempre vence el más elemental, el más simple. Bien, pero es que nosotros también tenemos sentimientos. Y no estaría de más que cuando empieza el choque entre una postura y otra, que aparece el sentimiento siempre. Si lo manejaba hasta Guardiola, el entrenador del Barcelona. Y oiga amigo, los que vivimos en la meseta también tenemos sentimientos y por encima de todo aseguro que no son de inferior calidad a los tuyos. Así que ten cuidado. Aquí eso me parece que es un argumento que en un momento determinado hay que tirárselo a la cara. Y me temo, y aquí que yo no veo venir el pelotón espangleriano por ningún sitio, yo mucho me temo que aquí el tema de Cataluña lo va a tener que resolver en Cataluña los españoles que como nosotros se sienten y son de ahí y son los que van a tener que enfrentarse, no quiero pensar cómo, a los que les que quieran imponer a ellos otra forma. El resto de España estamos, yo creo, invalidados para ciertas cosas. Serán ellos mismos los que tendrán que decir en un momento determinado, ante la vorágine que se puede venir encima, los que tengan que decir, queremos ser españoles, y a partir de ahí refundar España. Pero vuelves a hacer una serie de afirmaciones a las que yo estoy de acuerdo, pero el problema que existe y la deriva, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde va a terminar? ¿Cuáles son las medidas reales que el gobierno central puede aplicar para parar esto? Porque durante todo este tiempo no ha hecho absolutamente nada. Y los problemas y lo que pretende solucionarlo es mediante dos cuestiones que plantea constantemente. Que ahí es donde para mí está el grave problema. Uno es el estar constantemente llamando a los catalanes por el hecho de la pena. Oiga, mire usted, no se puede solucionar este problema, apelando constantemente a las ventajas económicas que van a perder los catalanes si se paran. Oiga, eso es lo que tú hablas de sentimientos. Eso es lo que dice Guardiola de sentimientos. Los sentimientos de los catalanes no están solamente en la pena. Y sentirse españoles o no españoles no consiste en esto, porque además hay otra cuestión a la que se alude constantemente. Es que Cataluña, fuera de España, cuidado con él, no estaría en la Unión Europea. ¿Qué me dice usted? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿O es que a la Unión Europea no le interesan precisamente los países fraccionados? ¿No le interesan mucho más? Todavía está por decidirse la Unión Europea lo que quiere ser, porque no se sabe si quiere ser la Europa de las regiones o qué. La Europa de las patrias evidentemente está en duda. Por eso, los que tienen un sentimiento de lo que es significado de la patria,
Los ingleses lo tienen muy fácil. Se ha aludido a los ingleses, se ha hecho el símil de compararlos con un barco. Cuando les interesa amarran en el continente y cuando no sueltan amarran y se van a su isla. Yo envidio tremendamente a los noruegos desde que decidieron, por ejemplo, que no iban a pertenecer a la Unión Europea, evidentemente. Nosotros hemos entrado además en la Unión Europea con moral de esclavos, como vasallos. Ahí estamos. Que Cataluña no iba a ser aceptada en la Unión Europea, depende del tiempo. Enrique. Yo, en efecto, en la gaita y la lira y en el discurso ante las Cortes y en otras palabras suyas, José Antonio habla sobre la autonomía de Cataluña y sobre las autonomías de toda España. Lo habla dentro de la arquitectura política que tiene en pensamiento, que es la de no a los partidos políticos, no, por ejemplo, a una constitución como esta, que eso es en realidad el mal que produce lo otro. O sea, lo que hay que ir es a la fuente, que es los partidos políticos y la constitución que tenemos en España. Porque vemos que el Partido Socialista sigue como en los años 20 y 30, pidiendo una España federal, eso, o confederal, que es lo mismo. Bueno, es lo mismo, digo, dentro del pensamiento de ellos. Y eso no cambian. Mientras que no cambien, pues esos partidos no nos sirven en España. Bueno, pero Porque da lugar a esos problemas que tenemos desde hace un siglo. vamos a ver, yo, el aspecto, lo que tú planteas es un problema que es de un calado muy importante. Para mí, claro, para los liberales en general, la patria siempre está subordinada a la Constitución. Sin embargo, para nosotros, la patria está por encima de la Constitución. Y no es que lo digamos nosotros. Es que Carl Schmitt lo tenía clarísimo. Ese es uno de los temas capitales. Aquí se habla constantemente del padre constitucionalista de los estados modernos, en el derecho, Kelsen. Bueno, yo creo que esa idea en España no funciona. En España no funciona, entre otras cosas, porque la Constitución está hecha a imagen y semejanza de unos determinados señores que la han hecho y que representan a un determinado grupo de presión político. Y ese grupo de presión político es lo que ha hecho esta Constitución. Bueno, eso es un pacto entre iguales, pero no con el resto. Y luego el problema de los partidos políticos. Eso es un problema que habría que abordar también de otra forma. Ahora, llevamos en España estos 40 años de existencia dentro de un sistema que se autocritica a sí mismo constantemente. Los problemas domésticos que surgen diariamente son consecuencia ¿de qué? ¿No será consecuencia del propio sistema? ¿No se está autocriticando el propio sistema constantemente? ¿Cuáles son las soluciones a esos problemas? ¿Cuáles son? Más de lo mismo. Cuando surge una alternativa por decirlo de alguna manera, que pueda apuntar un modo nuevo, distinto, moderno, actual, de una sociedad más participativa, ¿en qué termina? En la absorción de ese grupo dentro de los privilegiados, que pasa a formar parte del tejido político, se corrompe y auténticamente ya terminamos en lo mismo. Que quería hablarte, la arquitectura política de José Antonio la tiene prefijada un poco históricamente en el siglo XVI español, que España no existían, por supuesto, los partidos políticos, había problemas que podía haber dentro de España, que eso se ve perfectamente, pero era una España en expansión hacia el mundo, y ahora es que es todo lo contrario. Por eso, efectivamente es así, que es todo lo contrario, pero bueno, el debate
tiene un límite. Y la respuesta a todo esto es volver a hacer historia. Es decir, yo creo que el contenido de esta charla pues podría complementarse con no solamente con lo que sucede en Cataluña y la historia de Cataluña. No, es que en otras regiones españolas también podemos hablar de ello. También podemos hablar de ello. Entonces yo creo que el poder hacer efectivamente un discurso que recoja las fuentes auténticas, originarias de nuestro proceso histórico, eso es lo que podría llevar de alguna manera que tuviera difusión. Pero un discurso de este tipo, es que ¿dónde se puede pronunciar? Aquí. ¿Dónde tienes la posibilidad de que te escuchen o que te lo puedas proponer y te lo acepten? Porque esto se puede refutar. Hombre, se puede, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Juan Luis. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Es algo así como que fue antes, el huevo o la gallina. En realidad es, ¿qué va antes? La pérdida del sentimiento de nación, la pérdida del sentimiento de proyecto común o el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo es el efecto o es la causa. Porque claro, aquí vemos que ahora mismo al ver que prosperan, cierto, los nacionalismos vascos y catalanes, que son los más, digamos, los más fuertes, van naciendo pequeños nacionalismos por todas partes, con mayor o menor calado, con mayor o menor importancia, pero ya lo estamos viendo en Andalucía, lo estamos viendo en Castilla, en todas partes, ¿no? Y esos nacionalismos, ¿por qué crecen? O sea, ¿por qué nacen? Porque el nacionalismo se contagia o porque se va perdiendo ese sentimiento de proyecto al ver que se va disgregando todo. Hombre, es que yo creo que el amor a la patria chica existe en todas partes. Existe en las propias comunidades más pequeñas. Lo que pasa es que eso no significa que tengan que ser independientes, cada pueblo y de su entorno. No, pero ese sentimiento precisamente el criticado en La gaita de la lira, en ese artículo de José Antonio. Pero ese sentimiento ha surgido, y por supuesto que alrededor de pequeños grupos, que a través de lo que he contado de esa historia de Cataluña, han podido surgir en épocas que se han señalado ahí. Hombre, no digo que Indíbil y Mandonio fueran precisamente separatistas, no lo creo, pero bueno. Pero lo que sí es cierto es que hay otros estadios de la historia en los que efectivamente ha podido surgir un sentimiento ¿de qué? De amor por la patria chica. ¿Y por qué? Y no solamente por la patria chica, sino porque naturalmente en los condados catalanes, pues naturalmente había pues un sistema, un régimen en el que quien presidía aquello eran los condes catalanes. Y eran unos privilegios, y mantener los privilegios. El gran problema que yo he planteado aquí es que cuando hay dos rebeliones auténticamente fuertes en Cataluña, que son en el año 1640 y posteriormente en la Guerra de Sucesión Española, ahí lo que se está tratando por parte del conde duque de Olivares es hacer un Estado, es crear un Estado. Hasta ese momento España no había tenido Estado, lo va a tener a partir precisamente de los Borbones con Felipe V. Era una nación, sí. Pero ¿qué sucede? Que el conde duque lo que quiere es evitar los privilegios de cualquiera, los derechos forales. Es decir, quiere hacer algo igualitario. Y el gran problema es que eso a Cataluña, a los catalanes, ese sentimiento, pues efectivamente le atacan duramente. No quieren. Pero que eso sí está, el amor a la patria chica, a la pequeña patria, lo tenemos todos. Todos, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que eso puede ser fomentado. Si tú en un Estado nacional, lo que haces es promulgar leyes que fomenten todo eso, pues naturalmente que lo que estás haciendo es crear de un problema. Es decir, ¿qué necesidad había de las autonomías? Pregunto. No se ha hablado últimamente de la supresión de las autonomías, pero vamos, al calzón quitado. Se ha oído en todas partes. ¿Cuándo? Cuando surge la crisis. No solamente la crisis, surge la crisis. Surgen los problemas que se ha conocido en todas las autonomías y en todas las regiones acerca de la inmoralidad política. Ha surgido. Entonces se decía, bueno, que el Estado español resulta que tiene una estructura política que no puede soportar.
porque tiene 17 gobiernos autonómicos. Hombre, yo hace muchos años, en conversaciones profesionales, pues en una vez teníamos que hablar con unos japoneses. Y aquellos japoneses, por estas cosas, en las comidas de trabajo siempre se termina hablando de otras cosas. Y resulta, bueno, mejor dicho, las comidas de trabajo no son de trabajo, son otra cosa. Entonces, en un instante determinado, aquellos señores, cuando estábamos hablando, dijo: hay una cosa que me van a permitir ustedes que les diga, pero que yo no acabo de entender. ¿Cómo tienen ustedes 17 gobiernos? Estamos hablando con japoneses. Claro, la contestación es difícil. Y tengo otra anécdota, esta de un suizo, también comida de trabajo. Transición, estamos hablando de los años 78, 79. Y uno de los comensales, había quien, naturalmente, en la partida de la transición estaba todo el mundo muy contento, algunos de los que estaban allí eran muy contentos, estaban realmente demostrando que España había tenido un proceso democrático ejemplar. Decían muy bien. Entonces un señor suizo que estaba por allí, que no había hablado nada, no había nada más que escuchando, dice: ¿me permiten ustedes intervenir? Sí. Yo creo que el problema de España es que España está enferma. ¿Cómo que está enferma? Sí, está enferma de cáncer. Bueno, hombre, ¿qué es que me está diciendo? Diga usted, ¿cuáles son las razones? Dice: no, pero el problema no es que esté enferma de cáncer. Es que encima es un enfermo que está loco. Año 78. Un suizo. Bueno, eso, ¿qué ha sido primero? El nacionalismo siempre ha existido, en menor o menor grado, en mayor o menor grado. Hemos hablado antes de cuál era el sentimiento de muchos de los políticos catalanes del siglo XIX, y he hecho la distinción entre separatismo, nacionalismo y regionalismo. Son matices difíciles de entender, muy difíciles de entender, pero que eso ha existido siempre. Que tiene su historia por ahí, pero es que eso pasa en Vascongadas y pasa en Galicia, y puede suceder en Andalucía. En el reinado de Felipe IV faltó el canto de un durito para que aragoneses y andaluces también se separaran. Perdimos Portugal. Bueno, todo eso ha existido, pero si encima tú a una nación le proporcionas los medios necesarios para agudizar el problema, pues terminamos como estamos terminando ahora. Carlos. La pregunta, el cui prodest. Si nos basamos en la historia como maestra, me remito al siglo XX, ¿cuáles han sido las causas de la disgregación española durante los últimos años de la monarquía, de Alfonso XIII, dictadura, Segunda República? Bueno, Yo veo una, y perdón, enseguida, es que se alzan columnas y veo que muchas veces me encuentro a Jaquín en Madrid y Boaz en Barcelona, Valencia, en... sí, está, y vuelvo a decir, ahí cui está. prodest. Jaquín y Boaz, ahí está. En ese libro. Cui Bien, prodest. es verdad. Nos lo hicieron en Hispanoamérica Es con la verdad. desmembración Es del verdad. imperio. Es verdad. Pero ¿quién ha fomentado eso? No, por supuesto. ¿Quién ha fomentado eso? Desde aquí dentro, el sistema liberal partitocrático lo ha hecho. La Es tan asimilación. suicida que no cree en sí mismo. Pero la asimilación de algo foráneo, que no era nuestro, y que se interpreta y se traduce en algo muy mal aplicado. Pero al que se apuntan además las más importantes clases dirigentes españolas, como siempre ha sucedido. Es que es así. La infiltración, ¿dónde se produce? En que tienen capacidad de decisión, Sí. en que tienen poder, en definitiva. Y además en estamentos, en instituciones que nunca deberían haber sido contaminadas. Somos un pueblo snob por completo. Mañana celebramos todos con jolgorio el Black Friday. Sí, mañana De todas formas, Yo lo estoy vamos a alucinando celebrar. el color y diciendo, es que Pues a Ramón había me apuntado falta la a- panadería de al lado Claro, de si mi te casa parece. que celebre el Black Friday. Claro, claro. Ramón. ¿No te parece que yo creo que España ha sido adelantada en muchas ocasiones
de situaciones que han sido un poco, han convulsionado un poco la historia del mundo, ¿verdad? No solamente por el descubrimiento de América, sino también por ciertas maneras de pensar en el derecho y de pensar en la proyección del hombre en la historia. Sí, cierto. ¿No piensas tú que si en España pasase... Estamos en un mundo que creo que hay teorías sobre la globalización. Vamos a un mundo que hace falta disgregar, romper, fragmentar. ¿No crees que el ejemplo de España, en una cuestión que yo veo que es irremediable? O sea, en España, en cuanto en Cataluña, después de este proceso haya manifestaciones y haya un par de muertos, se acabó del endaes, o sea, se acabó el rollo. Precisamente por lo que tú decías, van a apoyar rápidamente en la cuestión de la paz, de la democracia, del orden, de la libertad de los pueblos, toda esa tramoya del lenguaje liberal que tan desarrollado lo tienen. ¿No crees tú que eso es una cuestión que no solo el ejemplo que puede dar España en ese sentido, es un ejemplo que se puede proyectar en toda Europa? Que precisamente esa es la coartada, ese es el camino de la globalización futura. O sea, nosotros vamos a prestar aquí nuestra propia base, nuestro propio fundamento de ese sistema berracainita que tenemos, ese enfrentamiento, esa cosa que tenemos los españoles tan chunga, pero que puede servir perfectamente, como estamos viendo que pasa en Irak y con el Kurdistán y con todo el rompimiento en fragmentaciones para que la proyección globalizadora se haga con el asunto. Europa fragmentada es una Europa que desaparece como tal fuente, como tal potencia y sirve para los objetivos del futuro. Esto es muy moderno y esto va a servir precisamente, yo creo, para eso, para una nueva manera de ver el mundo en los próximos 50 años o 100 años. Yo creo que esto realmente, de una manera, pues yo creo que muy clara y otras veces creo que de la forma más o menos explícita e implícita ha quedado en el contenido de lo que hemos hablado. La situación del mundo es una situación muy fluida y difícil realmente de entender. Quizá el poderla comprender sea a través de lo que tú planteas. Tú lo que planteas, en definitiva, creo que lo que hay detrás de tus palabras es la apuesta, que tú no apuestas, pero que el mundo parece ser que sí ha apostado por terminar en eso que actualmente se llama conspiranoia, pero que deja de serlo, empieza a tener una virtualidad y una realidad. No de una forma a lo mejor novelesca como algunos autores proponen, pero sí de otra forma mucho más civilina y mucho más compleja, y es la sinarquía mundial. Esa tendencia parece que viene por sus pasos contados. La globalización, pero que en definitiva, ¿qué es la globalización y por dónde hemos empezado con la globalización? ¿Por dónde hemos empezado? Por una cuestión que en su día alguien que lo dijo, no siendo precisamente de nuestras ideas, pero que sin embargo vaticinó algo que se está produciendo ya, la concentración de capital, ¿o no? ¿Se está produciendo? Y en la concentración de capital, ¿qué es lo que viene a significar? ¿Qué es lo que viene a significar? Bien. En cuanto a tú, lo que proponías al principio, de si España puede ser un ejemplo, pues naturalmente que es probable que estemos asistiendo a una especie de experimento, como se pueden hacer con cobayas, pero hecho con países, con naciones. Yo recuerdo que en mis años jóvenes, uno de mis escritores favoritos era Giovanni Papini. Papini tiene, para mí, entre su producción literaria, tiene dos libros extraordinariamente, digamos, sugestivos. Gog y el libro negro. Y en uno de ellos plantea, en uno de los episodios, el asistir,
una determinada reunión, que es en una casa de subastas, que lo que se están haciendo es subastar naciones. Bueno, yo creo que estamos en un espectáculo similar a ese. Salvador. No, yo simplemente quería hacer una serie de apreciaciones y comentar, bueno, aquí en Madrid hubo hace casi unos 15 días las jornadas de disidencia y ahí vinieron unos representantes catalanes que forman parte de Somatens, que es un grupo que salió de lo que era la sociedad civil catalana y que está formada desde gente conservadora, todos españoles, a tradicionales y a nacional revolucionarios. Y venían a coincidir exactamente con lo que ha dicho Luis, es decir, el problema que tenemos aquí en España es que tras la transición democrática se ha querido crear un Estado constitucionalista, no mirando en un proyecto español, sino en un proyecto europeo. De esa manera se pierde la identidad nacional y no hay un proyecto. Entonces lo que esta gente comentaba es que tan peligroso es que ganen los independentistas como que no ganen, porque el sentimiento de frustración que van a dejar los independentistas va a ser peor todavía, y todavía va a ser más radical, y que a lo mejor puede haber incluso peligro de que pueda haber terrorismo o cosas por el estilo. La desgracia es que faltan españoles, y faltan allí españoles, y claro, no hay un proyecto, porque después los españoles que hay en Cataluña no lo encuentran. Yo trabajo en una empresa catalana, cada 2 meses pues voy allí, tengo amigos catalanes, que algunos me dicen que ya no se sienten catalanes, otros que no saben, otros que callan, porque las circunstancias políticas que se ven ahí son muy difíciles, tan difíciles a lo mejor como Vascongadas hace unos años. Y claro, y esa gente no encuentra un proyecto porque no lo permite el sistema actual. Entonces yo soy de los que creo que esta batalla está perdida, no está perdida la guerra. Y entonces la guerra de independencia, bueno, fuimos invadidos por los franceses y tal, y al final hubo una resistencia, y yo sí creo como tú, que posiblemente a lo mejor de Cataluña pueda salir un nuevo patriotismo español, que es la única salida que yo veo por ahí. Después, por ejemplo, lo que comentabais sobre el tema de la aristocracia catalana, la aristocracia catalana siempre ha sido muy española, españolísima. Lo que no lo ha sido la pequeña burguesía. La pequeña burguesía es la que ha estado siempre, claro, más numerosa, cuando más se ha desarrollado la clase media, es la que ha sido más pujante, porque tampoco la gran burguesía, pues, los accionistas de mi compañía, tienen un proyecto español, es su mercado, se sienten aquí, viven aquí, se mueven, evidentemente no a tierra piedra contra su propio tejado. Es siempre la pequeña burguesía que no sale de su entorno, que no se mueve, igual que pasa en Vascongadas. Y después, por ejemplo, en cuanto al origen, el origen del separatismo, yo creo que viene muy bien en un libro de Lainez, que salió hace 1 año y medio por ahí, acerca de la independencia. Entonces, yo creo que proviene del horroroso siglo XIX, de la frustración de no crear un proyecto nacional durante todo el Estado liberal, es decir, estamos en guerra, desde la guerra de las naranjas hasta la crisis del 98, España está en una continua guerra, lo que hace el gran retraso de España respecto a los países de Europa que hacen su revolución industrial, es decir, en España hay una guerra civil continuada. Ese proyecto llega a su culmen con la pérdida de las colonias, es decir, que es de donde llega la auténtica fuerza económica y motor de España. Y ahí se genera una frustración que crea que el romanticismo que había quedado del sentimiento catalán pero español de la Renaixença se convierta en separatista. Y lo mismo pasa en Vascongadas con el subnormal de nuestro amigo Sabino Arana. Entonces, justamente esa crisis, que es la que pone término al falso proyecto español fracasado del liberalismo, es cuando surgen ya porque ven que España no es un proyecto. Lo que pasa es que en eso, perdón, lo que estás diciendo, que completamente de acuerdo. Sí, habría que preguntarle a alguno, porque yo hablando con alguno un separatista, vamos, dicho así de claro, es que no hay proyecto, es que claro, es que España no ofrece nada. Y yo, claro, contestación que había que darle y que le daba. ¿Y qué has tenido tú que ver en que España sea eso que me estás pintando? Que puedes tener razón. ¿Qué parte de responsabilidad te cabe en esto? Eres una rata abandonando el barco. No, pero con nosotros como españoles y falangistas respecto al proyecto nacional. Claro. Para que yo esté en Cataluña. Sí, es decir, el que esté así en España, hemos hecho lo que hemos podido. Claro. Sí, lo que pasa es eso, que nosotros no queremos tirarnos por la borda. No, si te das cuenta, por ejemplo, también las elecciones iniciadas en Cataluña están muy seguidas de una participación grandísima, que a medida que se iba desarrollando las elecciones, y sobre todo las autonómicas, el índice de votantes cada vez era menor. Porque no existe unos medios de comunicación, no existe una sociedad civil ahí que lo proyectase, y ahora está surgiendo, es verdad que está surgiendo muy tarde. Entonces, yo creo que esta primera batalla la hemos perdido. Pues sin duda. Entonces, habrá que esperar a la segunda, a la tercera. Lo que pasa es que a ver la historia con oportunidades da. Pues yo creo que va a dar pocas, ¿eh? Luis. Sí, yo... ¿No te parece a ti que la deriva independentista actual, en contraposición, por ejemplo, a otras, de otras épocas, el 36 o
4 anteriores, realmente no están enfocadas porque ser independentista es un negocio. Porque realmente el independentismo catalán es un negocio. Lo ha sido para sus dirigentes, lo ha sido para la corona, lo ha sido para los gobiernos. El que sea un negocio o no, yo no me atrevería a decir tanto, es posible que sí lo sea. Supongo que quienes lo han podido comprobar, los que pertenecen a la pomada política o los que son los dirigentes de esa autonomía, lo habrán medido. Supongo que tienen, yo no lo he podido medir. El problema yo creo que no se puede plantear en los términos económicos solamente. Que pueda ser un negocio, es posible, pero si el sentimiento de una nación consiste en ellos mismos establecer si su futuro va a depender de que aquel territorio sea un negocio, pues es muy probable que en lugar de terminar siendo una región catalana, sean 4 regiones catalanas. Porque posiblemente cada una de las provincias que lo forman, que no se llamarán provincias, se llamarán de otra cosa. Porque decía Eugenio Dors que la palabra provincia lo que significa es imperio. Y efectivamente tenía razón. Es que entonces el sentimiento de solidaridad, de soldar una nación, no puede ser exclusivamente el que la nación sea un producto económico brillante. Hay otras cosas. Eso en la actualidad es posible que, contemplado el mundo desde ese punto de vista que hemos estado hablando anteriormente y con esa deriva, pues a lo mejor resulta que sí. Que puede ser que el mundo tenga que ser un negocio. Pero yo creo que el problema catalán no se puede resolver de esa manera. Puede ser que sí, te contesto que no lo sé, porque las clases dirigentes catalanas sabrán hasta qué punto puede ser negocio separarse de España. No lo sé, porque en definitiva lo que se va a traducir es en esto. Es decir, vamos a ser mucho más potentes económicamente si estamos separados de España. Pero yo no me refería a eso, me refería a un negocio para ellos. Es decir, la deriva que ha tomado el independentismo catalán ha sido fomentada porque les beneficiaba a ellos. Porque ellos han estado viviendo de la subvención, han estado viviendo del dinero que España les ha aportado. Entonces, ellos lo han enfocado como un negocio para ellos, personal. Ahí tenemos al señor Pujol y compañía, que nada en la abundancia. Mientras que el resto del pueblo español no. Eso es como una especie de chantaje en el que se pudiera continuar así. Tiene un fin, claro. Indefinidamente. Manolo, y yo creo que ya concluimos, si no hay otra pregunta. Simplemente lo que decías de lo de la burguesía catalana y en relación a lo que es la nobleza catalana, ¿qué medios están poniendo ellos para tratar de autosalvarse? No estamos percibiendo también aquí, ¿sabes?, que estén pidiendo una ayuda descarada, ¿sabes? Están todos callados también allí, o es que tienen tanto miedo. No, estos somatenes están saliendo ellos, y por ejemplo una cosa que hacen, unas actividades se llaman el segadores. Bueno, era el segador, me parece, sí, y era que donde ponen las banderas a nivel institucional separatistas, llega alguien con un serrucho eléctrico y se lo carga. Entonces están yendo por todos los sitios donde hay y se lo están cargando. Claro, evidentemente lo tienen que hacer de forma seguida, porque si no es atentar contra bienes municipales, y eso tiene una sanción, es un delito, etcétera, etcétera. Ellos están moviendo y al final ellos lo que quieren es moverse con su propio dinero, no depender. Ellos, por ejemplo, formaron parte de sociedad civil catalana, pero cuando se dieron cuenta que al final lo que era un clientelismo del Partido Popular y que no quería que se moviese más la cosa, que donde estuviese el interés del Partido Popular, se salieron fuera. Ellos lo que quieren es tener apoyo, pero lo que es en la propia Cataluña y una comprensión fuera de Cataluña. Pero ellos quieren moverse con sus propios medios. De todas formas es que lo tienen silenciado totalmente. Claro, no te enteras, porque los medios de comunicación son los que son. Pero por ejemplo, estos, igual que hay quemas de banderas españolas, estos más están todo el día derribando banderas separatistas que por los ayuntamientos por Cataluña. Van con una sierra de estas y la cogen y se la cargan. Pero claro, no aparece, al día siguiente ponen otra. Y así muchas cosas están con pintadas, pero cogen y pintan sobre ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que como no se da visibilidad a la actuación que hacen ellos, pues solamente lo ven
la persona que vive en un pueblo cuando lo ha hecho en su pueblo, o en el de al lado si lo comenta con el de al lado, si no, no trasciende. Pero es que eso no trasciende ni por los medios españoles, porque tampoco les interesa, al Partido Popular no le interesa eso, no le interesa el enfrentamiento. Hombre, hoy en día tenemos las redes sociales. Y Claro, de pues hecho, ellos, si te metes, yo que no meto esas cosas, si te metes lo verás, entonces ellos ven ahí y dicen, pues eso, el senador está, sí, no sé qué, ¡pras! algo he visto por ahí. Una última pregunta de Eduardo. Bueno, dice el conferenciante que es verdad que no es toda la economía, pero un poco está implicado porque, perdón, el sentimiento de justicia. Es decir, es injusto el sistema actual, claro, y más el reparto económico que hay. Es decir, las élites actuales, ¿cómo han consentido el Estado español que, por ejemplo, este sistema tan corrupto que hay? Es decir, eso atenta a no solo a la ética, a cualquier intento de decir, bueno, quiero ser español, pero ¿por qué voy a luchar yo por esto? Es que, mira, es diario un bombardeo que llevamos durante 10 años de casos de corrupción. Cualquier persona normal diría, pues es que esto es impresionante, esto es absolutamente inmoral, y es que además siguen ahí, es decir, es que es muy complicado. Luego, ahora como tú dices, todas estas anécdotas está muy bien, son muy valientes y tal, pero buena parte de la gente española, para eso está la política. Hemos confiado por el Partido Popular, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, pues venga, que lo solucionen los políticos. No ha sido el gran traidor el Partido Popular, es decir, no aparte de separatista y tal, eso tiene su derecho. El Partido Popular de España ha sido muy traidor, es decir, mucha gente de muchas edades que yo consulto, todos han votado al Partido Popular. ¿Qué ha hecho el Partido Popular de España? Se ha hecho más socialista todavía que la izquierda, se ha hecho con sentido de separatismo, en fin, yo no sé quién para decirlo, están los periódicos. Es decir, ¿hasta qué punto nos sentimos traicionados por los que nos tenían que defender? O sea, no solamente ver al enemigo, sino los propios, menudo personajes que tenemos. Bueno, eso efectivamente es así, pero ¿cuál es la razón de ese tipo de política? Hombre, también es cierto que además el conocimiento que tenemos de la realidad de lo que sucede en otras regiones también, curiosamente, con todas las libertades que tenemos, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, lo que pasa es que el círculo mediático que tenemos, yo creo que es agobiante. Es que resulta que las noticias reales de lo que está sucediendo no las conocemos. No las conocemos. Para conocer la realidad, en todo caso, lo que hay que estar es justamente en la región, en el sitio, en el lugar. Y en todo caso ahí es donde podemos percibir la realidad. Pero a través de las informaciones son sesgadas en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues es otro problema más, por supuesto. Y en cuanto a la tradición a la que tú hablas desde el Partido Popular, bueno, aquí no solamente el Partido Popular, es el conjunto de fuerzas políticas que intervienen en la dirección del Estado, incluyendo la corona. Sí. Por ejemplo, no sabemos cuántos asaltos a mezquitas ha habido en Francia en estos días. Por ejemplo. Que habrá habido muchísimos. Por ejemplo. Como los anteriores atentados. Bueno, si entramos en ese problema, es un problema decir que se esa transforma es en la algo prensa verdaderamente española. tan perturbador como que es una especie de pesadilla. Porque ¿dónde está la realidad? ¿Quién crea todas esas fuerzas? ¿Contra quién van en realidad? Desde luego contra quién van es el que estaba allí y resulta que efectivamente es víctima de una acción terrorista. No, pero que quiero decir, lo que crea la prensa española, Hombre, por no supuesto. sé, la de los demás países, es eso.